Lucas regresó a su asiento con la cabeza baja, como si el peso de todo el aula hubiera caído de golpe sobre sus hombros. Cada paso se sentía más lento que el anterior. No necesitaba mirar atrás para saber que todos lo observaban. Podía sentirlo en la piel. Las miradas se le clavaban en la espalda, silenciosas pero dolorosas, como agujas invisibles que no dejaban marca, pero sí herida. Algunos compañeros se inclinaban para susurrar entre ellos, cuidando de no ser escuchados. Otros, en cambio, se reían sin ningún pudor, con una crueldad abierta que no intentaban ocultar. Aquellas risas eran lo peor. No eran risas de diversión ni de juego, sino de desprecio. Le dolían más que las palabras de la maestra, más que cualquier corrección pública, porque venían de quienes compartían su misma edad, su mismo espacio, su misma rutina diaria. Se sentó lentamente en su pupitre, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera delatarlo. Apoyó los brazos sobre la mesa y cerró los puños con fuerza, intentando controlar el temblor de sus manos. No quería que nadie lo notara. No quería llorar. No allí, no frente a todos. Llorar habría significado aceptar la derrota, mostrar una debilidad que sabía que otros usarían contra él. Sentía que, si se quebraba en ese momento, algo dentro de él no volvería a levantarse igual. Aún así, sus ojos estaban húmedos y la garganta se le cerraba, como si un nudo pesado le impidiera respirar con normalidad. El aire entraba, pero no alcanzaba. Madame Whitmore siguió con la clase como si nada hubiera ocurrido. Su voz sonaba firme, segura, casi satisfecha, como la de alguien convencido de haber puesto las cosas en su lugar. Hablaba de profesiones, de éxito, de ejemplos de personas importantes en la sociedad. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Cada ejemplo parecía tener un mensaje oculto. Para Lucas, todo sonaba como una indirecta constante. No lo señalaba directamente, pero él sentía que cada frase iba dirigida a él. Mientras ella hablaba, la mente de Lucas se alejó del aula. Recordó la pequeña cocina de su casa esa misma mañana. Su padre estaba sentado a la mesa, vestido con ropa sencilla, tomando café en silencio. No hablaba de logros ni de rangos, no buscaba impresionar a nadie. Solo le había dicho con calma: no tienes que demostrar nada, di la verdad, pero manténlo simple. Lucas había asentido sin comprender del todo. Ahora, sentado en el aula, se preguntaba por qué decir la verdad podía ser tan difícil. Cuando volvió en sí, el aula seguía igual. Las risas ya se habían apagado, pero el silencio pesaba más que antes. Lucas entendió que ese momento no se borraría fácilmente. Algo había cambiado dentro de él, aunque aún no sabía exactamente qué. A su lado, Deshawn lo miró con discreción, casi con cuidado, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera empeorar la situación. No dijo una sola palabra. No hacía falta. Con un movimiento lento y calculado, deslizó su lápiz hacia el borde del pupitre de Lucas, dejándolo allí, al alcance de su mano. Era un gesto pequeño, casi invisible para los demás, pero para Lucas significó todo. En medio de la humillación, alguien había visto su dolor sin juzgarlo. Alguien había elegido no reír, no apartar la mirada, no sumarse al silencio cómodo de los demás. Ese simple acto le dio a Lucas una sensación inesperada de alivio, como si por un instante no estuviera completamente solo. Del otro lado del aula, Tyler observaba la escena con una sonrisa arrogante, apoyado con despreocupación sobre su silla. Para él aquello no era incómodo ni injusto. Era entretenimiento. Sus ojos brillaban con una curiosidad cruel, como si estuviera presenciando un espectáculo ajeno. No había duda ni incomodidad en su expresión. Tyler no conocía el miedo de ser juzgado por su origen, ni la vergüenza de no encajar. Nunca había tenido que demostrar quién era o de dónde venía. Su mundo era seguro, estable, y desde esa comodidad, el dolor ajeno parecía un juego sin consecuencias. El reloj del aula marcaba el tiempo con un tic-tac lento y constante, un sonido que se repetía una y otra vez, como un recordatorio cruel de que nada se detenía por su sufrimiento. Cada segundo se alargaba más que el anterior, estirándose hasta volverse casi insoportable. El tiempo no avanzaba, se arrastraba. Lucas sentía que todos los sonidos del aula se amplificaban: el roce de las sillas al moverse, el pasar de las hojas, el golpeteo de un lápiz contra la mesa,
la voz de la maestra flotando en el aire. Todo le recordaba que seguía allí, atrapado en ese momento del que no podía escapar. Pensó entonces en el mensaje de su madre, en las palabras que había leído a escondidas horas antes. Pensó en la hora, en el reloj, en los minutos que faltaban. Pensó en la llegada de su padre a la escuela. Esa idea le dio un pequeño hilo de esperanza, pero también despertó una duda dolorosa. Tal vez había sido un error escribir aquella historia. Tal vez había hablado de más. Tal vez debería haberse quedado callado, como tantas otras veces. Callar siempre parecía más seguro, menos arriesgado, menos doloroso. Pero entonces recordó las noches de espera frente a una casa silenciosa, las llamadas cortas en las que su padre hablaba con voz cansada, las despedidas sin promesas claras. Recordó los meses en los que su padre no estaba en casa y los regresos tranquilos, sin discursos ni explicaciones. Todo eso era real. No lo había inventado. No era una fantasía para impresionar a nadie. Era su vida, con todo lo que implicaba. Madame Whitmore pidió que algunos alumnos leyeran sus trabajos en voz alta. Aplaudía con entusiasmo cuando escuchaba historias de abogados, empresarios o figuras influyentes. Su rostro se iluminaba, su voz se volvía cálida. Pero cuando alguien hablaba de trabajos sencillos, su reacción cambiaba. Era correcta, distante, fría. Lucas comenzó a notar el patrón con claridad, y esa certeza le dolió casi tanto como la humillación inicial. Sintió tristeza, pero también rabia. Aún así, permaneció en silencio. No porque no tuviera voz, sino porque sabía que, en ese momento, nadie quería escucharla. Algo dentro de Lucas empezó a transformarse lentamente, casi de forma imperceptible. La tristeza seguía allí, instalada en su pecho como un peso constante, pero ya no estaba sola. A su lado había nacido otra sensación, más difícil de nombrar. No era esperanza todavía, porque Lucas no se atrevía a ilusionarse, pero tampoco era rendición. Se había convertido en una espera tensa, casi dolorosa, como la calma que precede a una tormenta. En lo más profundo, sentía que la historia no había terminado, que aquel momento no era el final. Miró la puerta del aula por un breve instante, apenas un segundo. Nadie entraba. Nada parecía cambiar. La puerta permanecía cerrada, inmóvil, igual que todo lo demás. Aún así, Lucas tenía la extraña sensación de que algo se acercaba. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía con una certeza silenciosa que no necesitaba pruebas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por esa intuición profunda que a veces aparece sin explicación, como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. Madame Whitmore continuó con la lección, convencida de que el tema estaba cerrado. Para ella, aquel episodio había sido solo una corrección necesaria, una forma de imponer orden y enseñar una lección. En su mundo, la verdad era aquello que encajaba con su visión de la realidad. La experiencia, el estatus y la apariencia pesaban más que los hechos. Lucas lo comprendió en ese momento, con una claridad dolorosa. Entendió que no todos buscaban la verdad. Muchos solo buscaban confirmarse a sí mismos. Esa comprensión dolió, pero al mismo tiempo lo hizo crecer, como si hubiera perdido una parte de su inocencia para ganar conciencia. Pensó en su padre una vez más, en su forma de hablar poco, de no presumir nunca, en su manera de cargar silencios largos, llenos de cosas que no podían decirse. Pensó en todo lo que había sacrificado sin pedir reconocimiento, en los esfuerzos invisibles que nadie aplaudía. Lucas entendió entonces que la verdad no siempre llega acompañada de aplausos ni de aprobación. A veces llega sola, despacio, sin hacer ruido, esperando el momento adecuado para mostrarse. El aula seguía igual, las mesas alineadas, los cuadernos abiertos, la voz de la maestra llenando el espacio. Pero Lucas ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Había aprendido que la humillación puede callarte por un momento, pero no puede borrar lo que es real, que el respeto no siempre viene de quienes tienen autoridad, y que la verdad, aunque sea cuestionada, sigue existiendo con o sin permiso. Cuando la campana sonó, Lucas se levantó sin prisa. No buscó miradas. No sintió la necesidad de explicarse ni de defenderse. Caminó hacia la puerta con una calma nueva, diferente. Sabía que pronto, muy pronto,
Alguien entraría por esa misma puerta y pondría todo en su lugar. Porque la verdad, aunque a veces sea ignorada, nunca deja de avanzar. La verdad no había terminado de hablar.